buenos días a todas y todos ustedes. Estamos en canalpatrio.tv, voz e imagen de la sociedad civil. Estamos, desde luego, en el programa Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes, que el día de hoy tenemos de manera excepcional la presentación de un nuevo programa. Este nuevo programa bastará para Canal Patrio el iniciar no solamente un mundo de comunicación global, sino particularmente de información para usted de todos los acontecimientos del mundo que, pues, de alguna y otra manera nos afectan y que tenemos que conocer más directamente. El día de hoy, mencionaba, de una manera excepcional, presentamos el programa Pulso Internacional. Es un foro debate que estará a cargo de nuestro amigo Raúl Fajardo. Ya en otras ocasiones hemos tenido la oportunidad de presentarlo en Mujeres Insurgentes, pero que sin embargo es muy importante impulsar para usted que nos sintoniza programas de esta naturaleza, programas verdaderamente de pulso internacional, de conocer cuál es la situación. Raúl Fajardo, muy buenos días. Betty Gallardo. Te damos la bienvenida. Muchas gracias. Es verdaderamente excepcional, extraordinario que tú hayas aceptado participar directamente, dirigir y producir el programa Pulso Internacional como un foro debate. Pues ante todo, Betty, muchísimas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación y por este espacio. Bienvenidos todos a este nuevo espacio, a este Pulso Internacional, un foro, un espacio para el debate sobre temas internacionales, para conocer toda aquella información que nos compete. Claro. Dentro de este proceso de globalización, donde no podemos quedarnos excluidos, donde todos tenemos algo que aportar, que decir, algo que debatir. Entonces los invitamos a todos, este es el foro, este es el nuevo espacio para el debate de los temas internacionales, Pulso Internacional, dentro de Canal Patrio. Va a ser un programa hermano de Mujeres Insurgentes. Esperamos que Betty nos acompañe, Betty Gallardo, con su trayectoria de luchadora social. Que nos invites, ¿verdad? Estaremos presentes. Claro que sí, Betty. Porque realmente es muy importante. Este va a ser un programa de un nuevo estilo. No el estilo que nos imponen todos los medios de comunicación, el poder de facto en este país y en el mundo entero, sino que usted va a conocer verdaderamente cuáles son los acontecimientos, las preocupaciones de las personas, de la gente, de los trabajadores, de las mujeres, de los jóvenes, porque efectivamente creo que nos afecta directamente. Y mira, Raúl, hay una preocupación latente en la población. Tal vez esto no se ha manejado en los grandes medios de comunicación, pero el tema, siento yo, es el tema de los drones. ¿Qué son los drones? ¿Cómo se manejan? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué vamos a tener esa preocupación de que nos lleguen hoy, aquí, en este momento? ¿Es de uso militar o de investigación? ¿Cuál es verdaderamente el fin? Bueno, Betty, pues el tema que hemos elegido, que hemos consensado para iniciar nuestro foro debate, nuestro programa de Pulso Internacional dentro de la programación de Canal Patrio, es precisamente el tema de los drones, el tema de las máquinas automatizadas, no tripuladas, los vehículos de vuelo, de sobrevigilancia, que son hoy por hoy una realidad impresionante tecnológicamente, pero también muy preocupante desde el aspecto ético, desde el aspecto del futuro que queremos para nosotros. Y para nuestros hijos, porque claro, efectivamente creo que el futuro está en los jóvenes. Y bueno, este es un tema que desde hace algún tiempo se ha experimentado ya en algunos lugares, en algunas regiones del país. Ni más ni menos, yo recuerdo que en Colombia, en la frontera, prácticamente con Venezuela, se dio un ataque, hay que decirlo así, una extinción
que los norteamericanos habían descubierto de guerrilleros. Sí, hubo un caso muy sonado donde definitivamente parte de todo el equipamiento que entró en juego para acabar con este campamento guerrillero en la frontera con Venezuela, que creó un gran conflicto entre estos dos países hermanos, pueblos hermanos, pero pues lamentablemente con gobiernos disímiles, un gobierno, el venezolano, pues cercano a las causas populares, y el otro pues un gobierno en ese momento muy entregado, muy hacia la derecha, muy supervisado por el poder norteamericano, y fue precisamente con estos nuevos equipamientos, los equipamientos de los drones de vigilancia, estos aviones controlados de manera remota, que se dieron las coordenadas y se inició el bombardeo. Pero en realidad la historia de los drones viene desde bastante tiempo atrás, y yo te invito Betty, a todos nuestros amigos televidentes, a nuestros oyentes, que nos acompañen para ver esta pequeña cápsula de introducción, donde vamos a contar un poco, hacer un recuento de la historia de los drones, qué son y hacia dónde vamos con ellos. ¿Vamos a verla? El concepto de vehículo aéreo sin piloto es tan antiguo como la propia aviación. En 1896, una pequeña aeronave a vapor sin piloto denominada Aeródromo número 5 voló durante 1 minuto sobre el río Potomac. Durante la Primera Guerra Mundial, el ingeniero de automóviles Charles F. Kettering fabricó el Kettering Bug, una bomba volante de casi 150 kilos. En 1930, las fuerzas aéreas británicas convirtieron los antiguos biplanos Tiger Moth en réplicas pilotadas por control remoto para prácticas de tiro. Durante años, las fuerzas aéreas de Estados Unidos habían estado empleando una variedad de réplicas de aviones para prácticas de tiro, que se llamaban Firebase, con el propósito de entrenar a sus pilotos de combate. En vez de utilizarse como meros objetivos, los Firebase también participaban en las prácticas. Al principio iban dotados con un equipo de reconocimiento básico, pero después se rediseñaron a medida para misiones de espionaje y se internaban a gran distancia en territorio enemigo muy bien defendido. Al final de la guerra, el ejército había aprendido lo importante que podían resultar los UAV para los combates aéreos. Sin embargo, el verdadero campo de pruebas del potencial de los UAV no fue el cielo de Vietnam, sino otros a muchos miles de kilómetros de distancia, en las arenas de Oriente Medio. Los israelíes aprendieron del éxito que habían tenido los UAV estadounidenses en Vietnam y los adaptaron a sus propias necesidades. A lo largo de la Guerra del Golfo, el Ejército, la Marina y el Cuerpo de Marines de Estados Unidos enviaron Pioneers a un total de 313 misiones, que volaron durante unas 1000 horas. Los sensores de vídeo en tiempo real que mostraban la precisión de los bombardeos, la localización de objetivos y la rendición de iraquíes fueron herramientas muy importantes para los comandantes de tierra y mar. Aunque son un rasgo integral de todos los vehículos aéreos no tripulados, las cámaras de vídeo son solo una pequeña parte del desarrollo sensorial de los UAV. Cuando estalló la Guerra del Golfo, la tecnología sensorial de los UAV había avanzado muchísimo. Un complejo equipamiento óptico permitía operar a los sensores en todo tipo de condiciones. El GNAT 750 se fabricó para la CIA de Estados Unidos. El objetivo para el que se diseñó fue la vigilancia y captación de primeros planos en detalle del conflicto que entonces se estaba produciendo en Yugoslavia. A mediados de los años 90, el GNAT sobrevolaba la antigua Yugoslavia a altitudes de entre 5.000 y 1.500 metros durante hasta 30 horas seguidas. El éxito del GNAT durante el conflicto yugoslavo condujo a la creación de un nuevo UAV. El nombre con el que se bautizó a esta versión perfeccionada fue Predator. Las características del Predator permitían la cobertura total de una región concreta y proporcionaban al comandante de la operación una imagen clara de lo que ocurría en terreno enemigo. Tenía sus capacidades muy desarrolladas y podía localizar a una persona a más de 80 kilómetros de distancia. Las cámaras del SAR pueden atravesar las nubes, la lluvia, la nieve, el follaje e incluso los tejados.
A los bandos rivales de Yugoslavia apenas les quedaban lugares en los que esconderse a la mirada ubicua del Predator. Gracias a su autonomía de vuelo de 40 horas, el Predator es el instrumento ideal para encontrar al adversario que se esconde en los profundos valles y las solitarias cuevas de Afganistán. Pero el Predator no se limita a proporcionar información visual y localizar objetivos. Ahora el Predator puede incluso destruir objetivos por su cuenta. La guerra contra el terrorismo impulsó al ejército a dotar al Predator con misiles aire-tierra. Pasó de ser una eficaz herramienta de reconocimiento a convertirse en un arma letal. Ahora tenía capacidad no solo para localizar objetivos, sino también para atacarlos y destruirlos de forma independiente. A pesar de su éxito, el Predator no fue el único UAV que sirvió en la guerra de Afganistán. El Global Hawk, equipado con motor de reacción que vuela a una altitud de 20.000 metros, constituye otro par de ojos aún más valioso para el ejército estadounidense. La presencia del Global Hawk sobre Afganistán proporcionó a las tropas norteamericanas una visión inédita del campo de batalla. Este UAV vuela al doble de altura que los aviones civiles. Tiene una envergadura de ala de casi 35 metros y puede escanear superficies de hasta 120.000 kilómetros cuadrados. Desde la gran altura a la que vuela puede distinguir tipos de vehículos, aeronaves y bases de misiles. Si el Predator puede registrar una zona, el Global Hawk puede examinar un país entero. Y bien, Betty, esto fue una pequeña introducción donde, como hemos visto, pues desde la Segunda Guerra Mundial tenemos ya la utilización de naves no tripuladas y cómo se ha ido desarrollando, ¿no? Y bueno, hemos visto que en realidad el gran escenario donde se ha probado, donde se han hecho esta explosión del uso militar de los drones, ha sido en Afganistán. Esta tierra que le han pasado por encima todo el mundo y que ha sufrido pues esta guerra de ocupación, lo cual me lleva también a una reflexión, Betty, porque mientras Estados Unidos, y lo hemos visto, ¿no?, el presidente Bush en su momento habló mucho del gran mérito de la guerra ganada por la tecnología, la alta tecnología que significaban los drones, precisamente la vigilancia y el bombardeo desde naves no tripuladas, pues a pesar de esta tecnología sigue siendo una tierra empantanada en una guerra espantosa, sigue siendo el productor número 1 de heroína, de amapola a nivel mundial, y está en un caos, en una situación terrible, ha habido muchísimas muertes. Y entonces resulta que esta gran tecnología, hemos visto, ¿no?, los costos de estos instrumentos de sobrevigilancia y estos nuevos instrumentos de asesinato selectivo que se han utilizado principalmente en Afganistán, pero que están listos para usarse en cualquier parte del mundo por parte de los norteamericanos, no han traído la paz, no han traído el control, o tal vez han traído un control que ha sido beneficioso únicamente para los mismos norteamericanos, porque para el pueblo afgano no han resultado más que en muertes. Está dentro de la estrategia de muerte de los norteamericanos y de sus aliados. Podemos decir que también se ha impulsado esto, yo pregunto, Raúl, en África. Mira, en realidad los drones como instrumento militar, como decíamos, el gran escenario de prueba, utilizaron vilmente pues a la población de Afganistán como campo de tiro. Yo estuve ahí, Betty, tú sabes que yo estuve ahí en Afganistán. Sí, que tú eres corresponsal de guerra. Y pues doy testimonio, ¿no?, de esos bombardeos por la madrugada y en el anochecer, donde los B-52 soltaban sus cargas, ¿no? Pero también fue un escenario donde se utilizó y se abusó
del uso de estos drones y se sigue utilizando, aprovechando los huecos que dejan la falta de una legislatura internacional, la falta de un consenso, una discusión sobre el tema, incluso dentro de los mismos Estados Unidos, pero a nivel internacional pues no hay un control, una legislación, son ilegales. Acuerdos. Están en un limbo, ese es el problema, Betty. Si fueran ilegales, por lo menos habría una manera de atacarlos y de denunciarlos como ilegales. El problema es que como ni siquiera existen las leyes apropiadas, y esto ha sido un retraso hecho a propósito por los mismos norteamericanos para utilizar en ese hueco, ¿no? Y aprovechar estos instrumentos de alta tecnología para asesinar oponentes. En este caso específico en Afganistán, pues a cualquiera que se le etiquete como de Al Qaeda, pero en general es un instrumento que los mismos norteamericanos denuncian. Hay muchísima gente dentro de los mismos Estados Unidos que denuncia el uso de drones como un instrumento del Estado contra el individuo. ¿Del Estado y de las transnacionales? Por supuesto que todo Estado, sabemos, Betty, pues responde a intereses específicos, ¿no? Claro. En este caso, evidentemente, ese Estado y esa maquinaria militar responde a intereses muy específicos y definitivamente no son los del ciudadano de a pie. Entonces, el gran riesgo está en que estos instrumentos ya están para vigilar a todo el mundo. Los drones, que es este término, o UAVs, que es el otro término que se utiliza para designarlos como naves no tripuladas, además cubren un amplio espectro, una gama impresionante de formas y de funciones que van desde el Predator, el más famoso, el más conocido, el más utilizado como arma de asesinato selectivo, ¿no? Norteamericano. Y está también el hermano mayor, el Gran Ojo, que es llamado el Skyhawk, o el águila de los cielos, ¿no? Que vigila, que es un instrumento de sobrevigilancia capaz por sí solo de recorrer prácticamente el mundo entero sin recarga de combustible. Tiene más de 30 horas de autonomía de vuelo. Puede llegar a cualquier rincón del mundo, vuela a 20.000 metros de altura, es prácticamente indetectable para los radares comunes, diríamos, y sin embargo, desde esos 20.000 metros de altura es capaz de leer los números de las placas de una motocicleta en movimiento, ¿no? Es capaz de detectar y de dar las coordenadas a través de los satélites GPS para asesinar a quien quieras. Tienen esa precisión. Y a personas en particular. Exactamente, a quienes ellos definan como un enemigo. Entonces, van desde ese tamaño, el gigante, el Hawk, hasta la nanotecnología. Hay cosas impresionantes. Vamos a ver Betty, una pequeña cápsula donde vamos a hacer un recuento de esta diversidad de instrumentos de guerra que van desde la nanotecnología, desde drones del tamaño de un mosquito que pueden estar vigilándonos, pueden entrar a casas, pueden volar dentro de habitaciones, ¿sí? Y pueden ser mortíferos también, depende de cómo estén ocupados, y pueden simple y sencillamente ubicar, dar las coordenadas, marcarte con un instrumento láser de precisión y viene el bombardeo, ¿no? Vamos a ver toda la variedad que hay y los usos de estos en una pequeña cápsula, Betty, si te parece bien y si nos acompañan. ¿Cómo no?
bueno, pues continuamos entonces con nuestro tema, los drones, su uso militar, las implicaciones éticas, las implicaciones morales, las implicaciones en geoestrategia, las implicaciones para nuestro futuro, el futuro de todos, con estas máquinas que, como vimos, van desde el gigante Hawk, el gran hermano, el gran vigilante, hasta la nanotecnología y estos drones del tamaño de un insecto, un bug, que son capaces de hacer vigilancia dentro de habitaciones, que pueden recorrer laberintos o pueden entrar en búnkers y dar la señal necesaria para el bombardeo. Para los drones no hay nada imposible. Sí, y hay que entender, Betty, que son una tecnología maravillosa en el sentido estrictamente técnico, el avance, lo que hemos logrado en ese sentido, ¿no? Y las aplicaciones que pudiera tener esto en un mundo pacífico, imagínate para los rescates, ¿no? En zonas de devastación, ¿no? De huracanes o temblores, puedes hacer vigilancia, ¿no? La vigilancia de ductos, por ejemplo. El uso pacífico de los drones. Sí, en todo lo que sea, dicen ellos, los constructores de drones, los ingenieros, no los militares, los ingenieros dicen, ahí donde sea sucio, peligroso o caro, puedes usar un dron, ¿sí? El problema es que la guerra es sucia, peligrosa y cara. Por eso los militares están empeñados en utilizarlos ahí. Pero vamos a entrarle al tema fuerte, Betty, ¿qué te parece? Claro que a la sí. Cuestión de la ética del uso de esta tecnología en el ámbito militar, porque como decíamos, puede utilizarse para rescate, puede utilizarse, de hecho ya Google y otras compañías, Amazon, ya anunció que está en planes de desarrollar tecnología de drones para hacer entrega de paquetería a domicilio. Imagínate que tú pides, no sé, algo, un vestido, una plancha, te la compras y te la entregan en tu casa, un aparatito volando que llega, te descarga el paquete y se retira y te localiza por las coordenadas GPS, por tu número de celular, haces una llamada y te lo ponen en la mesa, ¿no? Parece fantástico, pero recordemos que en algún momento Graham Bell decía que él soñaba con que en algún día lejano, hubiera un teléfono en cada ciudad. Claro. Si nos ve ahorita a todos con un teléfono en la bolsa, se vuelve loco, ¿no? O Steve Jobs, que predijo que habría un ordenador, una computadora en cada mesa de cada oficina y cada casa. Cuando lo dijo, mucha gente lo creyó un loco. Es una realidad hoy por hoy. Entonces, los drones vienen, Betty, están aquí, son una realidad. El problema de fondo, Betty, que queremos plantear aquí, es que tenemos el intento, la búsqueda del control absoluto de la tecnología dron por parte de los militares norteamericanos en específico. Y una lucha que incluso está, de la guerra. Y hay una lucha que incluso se está dando desde dentro de la misma sociedad norteamericana y en todo el mundo, por supuesto, de científicos y de líderes sociales que se dan cuenta que esta tecnología debe de democratizarse, debe de salir de los búnkers de los militares y debe de ser orientada hacia un uso pacífico y se debe de reglamentar, controlar completamente y, de ser posible, prohibir a través de acuerdos internacionales la utilización de los drones para uso militar y, en específico, muy en especial, para detener esta oleada que ya es hoy una realidad de utilización de los drones para la vigilancia de ciudadanos comunes y corrientes, el gran hermano, el Big Brother, que ya existe hoy por hoy, y para el asesinato selectivo de cualquier persona que las cúpulas dentro de la estructura político, militar, industrial norteamericana designan como el enemigo en turno. Fíjate que hay algo que me llamó muchísimo la atención, porque has dicho algo trascendente. Es decir, tú has hablado prácticamente de la necesidad de que los ciudadanos del mundo podamos impulsar todo un movimiento global para la democratización global de la tecnología y de estos instrumentos de guerra
que sean de uso pacífico. Es decir, estamos contra una verdadera ofensiva de la industria militar norteamericana y sus aliados, en ese sentido de crear regiones de conflicto a donde tienen que sacar adelante pues sus propios intereses, sus intereses económicos, políticos y sobre todo de manipulación, que permitan por medio de la comunicación penetrar en las conciencias de muchos ciudadanos y hacer a un lado las cuestiones de fondo, las cuestiones importantes en torno a estos fenómenos. Yo creo que es muy importante lo que has dicho, porque esa democratización de estos instrumentos de guerra para la paz es muy importante. Pero ahora mira, Betty, algo que no se nos puede pasar, algo que no podemos dejar fuera, es este dato concreto y fuertísimo. Cuando me topé con este dato confirmado, lo confirmé en diversas fuentes oficiales de los mismos Estados Unidos, hoy por hoy en los Estados Unidos ya hay más pilotos, fíjate, ya hay más pilotos de drones que pilotos de bombarderos, aviones, que pilotos que se suben a la nave. Se calcula que es el 70% de la Fuerza Aérea Norteamericana, de las unidades, contando por unidades, porque ya vimos que hay chiquitas del tamaño de una libélula, hasta estos gigantes como el HAC, ¿no? Hay más, son un 70% de las unidades con las que cuenta hoy por hoy la Fuerza Aérea Norteamericana son no tripulados. Imagínate, o sea, le están apostando todo. Claro. Pero entonces viene este gran problema ético primero. Además de lo ético, yo creo que ellos también tienen un problema de recursos financieros. Es clarísimo, Betty, que es mucho más barato, mucho más económico. Claro. ¿Sí? La utilización de los drones, el puro diseño, el mismo diseño de la nave, ¿no? O sea, poner un helicóptero de sobrevigilancia en una ciudad es muy aparatoso, muy fácil de detectar, ¿no? Tiene sus riesgos, tiene un costo altísimo, y lo mismo, exactamente la misma capacidad de vigilancia, puedes ejercerlo con estos aparatos que hemos visto, que son de, ¿qué te gusta? Medio metro cuadrado de superficie, con 4 motorcitos equipados con cámaras infrarrojas, cámaras telescópicas, con toda clase de sensores. Lo pones en el aire, es casi imperceptible, no hacen ruido y son muy movibles, y si lo pierdes pues no pasa nada, ¿no? Esta es una de las maneras en la que los militares norteamericanos están tratando de venderla dentro del público doméstico, como le llaman ellos, ¿no? Decirles, pues miren, de esta manera nos ahorramos las víctimas. Y tú sabes que los norteamericanos, nadie en Estados Unidos creo que realmente le importe mucho, solamente a gente muy consciente, se los cuentas con los dedos, cuántos muertos afganos o cuántos muertos iraquíes han producido estas guerras, ¿no? Pero millones. Si hay una parte, millones de seres humanos, de familias, de gente destrozada, pero hay un número que sí les pesa, y es el número de soldados, de militares norteamericanos y del bolsillo que van muriendo, y los gastos que esto implica. Es ahí donde brincan. El norteamericano promedio que vive cómodamente, no quiere saber nada, no le importa, él vive cómodamente en su casa. Cuando ya le llegan la lumbre a los aparejos es cuando, bien lo dices, esto ya le está costando, y ya le está costando estas guerras. Y lo otro es cuando el número de muertos empieza a rebasar un cierto límite que tienen bien calculado los norteamericanos, ¿no? Las fuerzas militares. Y entonces es donde entran los medios masivos de comunicación en el control. Pero ellos están tratando de venderlo por ese lado, es decir, hay muchas menos bajas militares nuestras, porque nuestros pilotos están cómodamente sentados en Virginia, en una base militar, y están operando un aparato que deja caer bombas en Afganistán. Oye, Raúl, pero eso tiene implicaciones éticas muy duras, Betty, claro. ¿no? Y esto, por ejemplo, lo han aplicado en Irak. Irak fue el primer escenario donde se utilizaron en este siglo, ¿no? Fue el primer espacio donde se utilizó,
pero realmente comparado con el uso que se le ha dado tan extenso que se le ha dado en Afganistán, realmente las experiencias de Irak fueron menores y fueron como una primera prueba. Hubo varias naves que se les cayeron, han tenido que corregir muchas cosas por allí, y en Afganistán fue donde por primera vez se utilizaron directamente como armas, es decir, como elementos de vigilancia. Se habían ya utilizado, de hecho, desde tiempo atrás, no es secreto para nadie, se utilizan en nuestra frontera, ¿no? Y veto a saber si nada más en nuestra frontera, porque pues tienen autonomía de vuelo, pueden recorrer todo nuestro país en cualquier momento, y nosotros pues ni enterados, ¿no? Nos están vigilando ahí. Hay una preocupación también en el sentido de que, bueno, en 1942 se constituyó la Organización de las Naciones Unidas. Hay toda una serie de, digamos, de normas, de protocolos que se firmaron por los países que emprendieron esta ruta pacífica de los conflictos. Buscar la resolución pacífica de los conflictos, y hay estos acuerdos, Betty, que han sido muy elaborados, muy peleados, muy discutidos, y que con la aparición de los drones se vuelven prácticamente letra muerta. ¿Por qué? Por una cosa bien simple, Betty, porque los acuerdos son tratados sobre misiles, y los drones no se consideran misiles, aunque cumplen esta función, porque si van armados con una cabeza explosiva, como kamikaze, o los Predators, que ahora hay una enorme cantidad de Predators armados. Vamos al aspecto de la legalidad, de las normas internacionales y desde luego a la propia normatividad norteamericana. Eso lo podemos decir en muy pocas palabras, Betty. No existe. Se ha frenado todo intento por dentro de los mismos, porque dentro de Estados Unidos no es un monolito, ¿no? Hay un consenso nacional en los intereses, en ciertos intereses, y hay un control de cúpulas, ¿no? Y una manipulación a través de grandes medios para conformar ese consenso, pero en realidad hay diferentes intereses, hay que entenderlo así, diferentes posturas, y pues sin ir más lejos, ¿no? El general aquel que denunció prácticamente en el 2001, él dijo, hay planes para dentro de 5 años, y fíjate, lo dijo aproximadamente a los 6 meses posteriores a lo del 11 de septiembre. 6 meses después él dijo, hay planes para invadir, para hacer una guerra en Afganistán, Irak, Libia, Siria. Mencionó 5 países, de ellos ya van 4, ¿no? Falta Irán, es el otro escenario sobre el que van también. Hay todo el comando estratégico, particularmente para Latinoamérica, el Comando del Norte. ¿Tú crees que en este sentido, este tipo de armamento, podemos decirlo así, de herramientas militares, se aplique, se da por hecho con el poder de los Estados Unidos de intervenir directamente en cualquier país? El problema es que ya está sucediendo, Betty, ya sucede, ya es algo habitual. Hay denuncias, por ejemplo, de sobrevigilancia dentro del territorio venezolano. O sea, hay diputados de Venezuela que han denunciado que han alcanzado a darse cuenta de que tienen ahí el dron volando fuera de sus casas. ¿Y quién maneja esa tecnología? Si lo tiene alguien de la oposición es porque alguien se los puso en las manos, ¿no? Y están haciendo vigilancia dentro de terceros países. Ya ni hablar, decíamos, de nosotros, que toda nuestra frontera está vigilada ya con drones del tipo Predator, precisamente, y armados, además, ¿no? Existen ahí, y no sabemos hasta dónde incursionen dentro de nuestro territorio. Pero en general pero es hay obvio, datos ¿verdad? Que estén ahí en todo el territorio nacional. Ahora, yo quiero ir al punto, Betty, que decía, de la cuestión ética de
el disparo, tener el botón de disparo ubicado dentro del territorio de los mismos Estados Unidos. Decía uno de los pilotos, decía, lo bonito de este trabajo es que puedo estar disparando en Afganistán y terminando mi turno me cambio de gorra y me salgo al patio a jugar con mis hijos. Entonces, esto para mí presenta un dilema moral que debemos de plantearnos desde mucho más atrás, porque estas discusiones surgen, por ejemplo, muy fuertes cuando se da el bombardeo sobre Hiroshima y Nagasaki. Los pilotos que soltaron las bombas a una altura de 10.000 metros de altitud, sueltan la bomba, se alejan y matan a miles, pueden matar a millones. Y la responsabilidad de este apretar de un botón con cierta distancia, la frialdad que esto implica, la deshumanización, ¿no? Pero vamos más allá, Betty, porque ahora resulta que este tema de discusión fuertísimo ahora se ha ido más allá todavía, porque ahora tenemos los drones inteligentes. Y entonces sí, Betty, queridos amigos, yo quiero plantear que esto ya da miedo, Betty, porque entonces se está decantando en las máquinas y en las tecnologías de inteligencia de estas máquinas la decisión autónoma in situ. La estrategia de dominación. La máquina, Betty, va a decidir en última instancia quién vive, quién muere. Nos acercamos mucho, yo sé que esto puede causar polémica, pero es que hay que plantearlo, ¿no? Nos acercamos mucho a estos escenarios de antiutopías donde Skynet, ¿no? Donde la máquina suprema toma conciencia de un interés diferente al humano, ¿no? Y el poder que el hombre mismo le ha otorgado de decisión se vuelve contra el hombre mismo. Pues sí. Ese es un paso más que ya está dado. Ese es el problema. Ya existen estas máquinas. Es impresionante. Podemos ver, me gustaría, Betty, que viéramos en acción. Vamos a ver en acción estas máquinas trabajando en conjunto de manera coordinada, realizando una tarea muy simple, muy sencilla, aparentemente, pero que requiere de gran coordinación entre ellas, sin que intervenga el hombre después de haber apretado el botón de arranque. Estas máquinas las vamos a ver, vuelan, toman decisiones en el aire, se coordinan, conforman una escuadrilla y realizan una acción, una operación, que puede ser de rescate, que sería buenísimo, o puede ser de aniquilación. ¿Vamos a verlo? Claro. Es impresionante, ¿verdad, Betty? La manera en que estas máquinas son capaces ya, con la tecnología, con la información básica que le aporta el humano y la programación. A partir de ahí, estas máquinas, como vimos, estos drones, son capaces de tomar decisiones autónomas. Imagínate. Sobre el sitio, de moverse coordinadamente, de trabajar en equipo y de resolver la tarea que puede ser muy simple, como atrapar un objeto en el aire, pero también puede ser, como vimos, raptar a una persona, desaparecerla. Esto da temor, asesinarla, ¿no? Entonces, la decisión cada vez está recayendo más en la máquina.
Ahora bien, este dilema moral del que hablábamos del piloto, Betty, que está desde su base militar, ubicado probablemente en lo profundo del territorio norteamericano, no hay ningún problema con el control a través de los GPS de drones que están al otro extremo del mundo completamente, en Afganistán, en Irak, en México, en China, en Rusia, donde quieran los pueden tener operando, y él puede disparar, tomar la decisión de disparar a partir de la información, de la retroalimentación que le dan los sensores de la nave. Sin embargo, el gran problema es que las bombas consideradas inteligentes que se han soltado en Afganistán a través de estos métodos, a través del apoyo de los drones, han fallado en un 50% de los casos. Yo tengo mi teoría, Betty, porque te digo, yo estuve ahí y yo me di cuenta que gran parte de estos bombardeos que yo vi y los lugares que yo visité donde se bombardeó, había casas de civiles, había lugares, hospitales, no creo que hayan sido simples errores, yo creo que era también una estrategia de crear terror y destruir infraestructura, ¿no? Escuelas, hospitales, ¿no? Dañar al enemigo por ese lado. Pero creo que también fue una estrategia de hacer el gasto militar. Ya transportamos la munición, hay que gastarla para que entre más dinero fresco a la... Una especie de laboratorio. Y un laboratorio, por supuesto. Entonces, porque había demasiados tiros que dices, bueno, aquí evidentemente le pegaron a esta casa o le pegaron acá, pero de repente dices, bueno, y aquí no había absolutamente nada, y le buscabas, decías, no hay nada, no hay un búnker, no hay nada, simplemente tiraron munición a lo bestia. Pero aún así Betty, la cuestión es que hay miles y miles de víctimas civiles muertas como daño colateral por armas, por equipos tan sofisticados que teóricamente son capaces de, en un grupito de 10, matar a uno. Es decir, Betty, que el 50%, y esto lo reconocen las fuerzas norteamericanas, han caído fuera del círculo esperado de acción por muy diversas variables que todavía no controlan, ¿no? Desde un viento, un golpe sueltan el racimo de bombas, hay un choque entre ellas, ¿no? O sea, no es cierto que haya tanta precisión como nos muestran de repente en algunos casos, o no hay la intención. De repente, cuando requieren de esa alta precisión, yo creo que sí la pueden lograr, pero el problema es que de repente no les importa tanto. Y hay casos documentados, como hemos visto, de asesinatos de gente pacífica, grupos humanos que están celebrando una boda, un caso muy, muy sonado, ¿no? Donde simplemente el dedo nervioso, ¿no? El factor, las ganas, porque además han sido entrenados para disparar, para hacerlos, y es como un videojuego. ¿Te imaginas esto, Betty? Los vimos aquí, están sentados con su pantalla y están con si vimos ahí el control remoto, es idéntico a los joystick, a los controles de los juegos, de los videojuegos. Oye, Raúl. Claro que les dan ganas de disparar, claro que les dan ganas de tirar. Yo creo que tiros. aquí también hay una fase de experimentación, no solamente en las conciencias, sino fundamentalmente hasta del control de la herramienta, con este tipo de juegos que se ha diseminado por todo el mundo y que nosotros lo vemos aquí en nuestro país con los jóvenes de los Xbox. Exactamente, Betty, es lo que señalamos, que estos jóvenes, porque los vemos son muy jóvenes los pilotos de drones, en su mayoría, son muchachitos recién integrados a las Fuerzas Armadas, que ya vienen como preprogramados, ¿no? Y esta deshumanización que genera el constante y este incentivo
de ganar el juego a través de, pues, del asesinato, de ir matando, de ir acabando con el otro, ¿no? Y en el videojuego, si has observado, todo es de guerra. Y desaparecen los cuerpos, o sea, asesinas a uno a otro y van desapareciendo del campo. No hay consecuencias, no hay remordimientos. Y como decía este piloto, pum, suelto la bomba, se acaba mi turno, me quito mi gorra militar, mi boina militar, me pongo mi gorrita beisbolera y me salgo a jugar al parque con mis hijos. Qué terrible, porque entonces terrible. ¿Dónde está la responsabilidad del asumir la muerte de otro ser humano? Que independientemente de del caso, las diferencias que podamos tener, creo que sí debemos de percibirnos más como humanos de un lado y otro de todas las trincheras, ¿no? Y entonces estos instrumentos deshumanizan, y el gran riesgo que vemos, que denuncian los expertos, es que el uso militar de los drones le concede a las máquinas mismas cada vez más el poder de decisión, el poder de vida o muerte sobre nosotros, sobre los seres humanos. Entonces, sería absurdo, Betty, proponer aquí, no es nuestra intención, nuestro plan, proponer una guerra contra los drones. En Estados Unidos ya hay gente que asustada, yo los puedo entender, pero también con esta mentalidad norteamericana tan rara para nosotros, ¿no? Este culto a las armas, hay cazadores de drones. Hay gente que ya ahorita percibe el dron como el enemigo a vencer del futuro y se sienten como vengadores del futuro y se dedican a buscar, porque ya es también como una moda, ¿no? Entre los jóvenes norteamericanos, los aficionados a las tecnologías, el probar estos aparatos en la vida civil. La ley les prohíbe el uso comercial, ojo, la ley norteamericana prohíbe el uso comercial de estos aparatos, pero hay un limbo, decíamos, en su uso militar, ¿no? Sin embargo, en los resquicios que quedan por ahí, hay grupos, asociaciones de jovencitos, de muchachos nerds, como les llaman, que salen a volar sus aparatos y han hecho cosas increíbles. Hay un video espectacular que podemos ver en este momento, donde sobrevuelan la Estatua de la Libertad. Y entonces dicen, ¿y entonces la seguridad nacional dónde está, no? Si cualquiera puede agarrar y volar un avioncito que puede tener lo que quieras, ¿no? Virus, bacterias, bombas, lo que quieras, ¿no? Y estos jóvenes se divierten. Pero ya hay un grupo de norteamericanos, también el ala radical, sobre todo de derecha, que sale, los extremos individualistas, que salen con sus rifles a cazar y a dispararle a cualquier cosa que vean volando. Pero entonces hay que entender que el dron, es decir, la nave no tripulada de vuelo, la nave robótica tripulada, es el gran salto que está ya aquí. Y dentro de unos cuantos años realmente, Betty, los vamos a ver prácticamente ya en la vida cotidiana. Pero el gran problema está en que el uso militar de estos instrumentos conlleva riesgos impresionantes. Va a ser un parteaguas tremendo, como el paso del arco a la bayoneta, ¿no? Que significó un tremendo cambio. Un salto. Recordemos en la Segunda Guerra Mundial la valiente y poderosísima caballería polaca, arrasada, hecha polvo de una manera espantosa por los tanques de guerra. Las máquinas eran parte del ejército, de la caballería polaca, ¿no? Muy orgullosos ellos, ¿no? Y fueron arrasados por los tanques, por las nuevas máquinas de guerra. Aquí estamos hablando también de un parteaguas, Betty, y hay que estar alertas y hay que detener antes de que esto se nos salga de las manos, porque de la misma manera que los misiles intercontinentales, por el retraso en su control, ahora nos inundan y desde nuestra generación sabemos que hay un reloj que marca cuántos minutos quedan para el fin del mundo por la amenaza nuclear.
el uso de los drones puede significar este gran salto al abismo que nos deje completamente fuera de cualquier posibilidad de controlar estas naves cada vez más inteligentes, cada vez más proactivas y que pueden ser el Skynet al que hacemos referencia, esta inteligencia artificial que a través de sus robots voladores acabe con lo que quede de la humanidad. Bueno, yo me siento, además de contenta, muy congratulada, porque créeme, Raúl Fajardo, tú eres una gente muy especializada, muy calificada, que nos ha permitido ir abriendo un espacio en torno al conocimiento de esta globalización militar que está llevando al mundo a límites de su propia existencia. Yo realmente te quiero felicitar no solamente ese conocimiento, sino realmente la intención. El trabajo que tú realizas es un trabajo con una gran valentía, con un gran profesionalismo que nos permite a los ciudadanos del mundo entero conocer este tipo de problemas. Gracias porque realmente nos da la oportunidad, Raúl, y que sea el inicio de una serie de programas a donde podemos contribuir a la opinión pública mundial para dar a conocer la necesidad de luchar por la democratización del uso de estos instrumentos hoy militares y que tienen que ser para el uso pacífico. Pues sí, Betty, vamos llegando al final de nuestro programa. Yo creo que es un tema muy apasionante, sí. Es algo que hay que discutir, al que le tenemos que entrar. Es una tecnología que, como decíamos, ya está aquí, no está a la vuelta de la esquina, no está en nuestro futuro próximo, está hoy aquí, la tenemos ya en acción y lamentablemente la tenemos ya también en su más alto nivel de desarrollo en manos de los militares norteamericanos con todo lo que eso implica, y entonces yo creo que hay que hacer fuerte y rápido esta reflexión sobre la utilización de los drones, y queremos invitarlos a que compartan con nosotros sus opiniones, a que nos propongan temas. Estamos iniciando esta serie de programas Pulso Internacional dentro de Canal Patrio con temas globales, un foro de discusión, de debate. Hoy hemos iniciado con el tema de los drones, un tema apasionante, polémico, muy movido. ¿Qué opina usted? Escríbanos. Puede escribirme directamente a mi correo raulfajardo36@hotmail, está apareciendo en su pantalla, o puede encontrarme en Facebook como Raúl Fajardo y simplemente dese una vueltita por nuestro canal en YouTube, donde como Fajardo MX puede encontrar y todos los nuevos programas que vamos a estar subiendo a la red para compartirlos, para discutirlos, para que podamos comentarlos y aportar, como bien decías, Betty, aportar un granito de arena a la discusión global, al debate global. Esto es nuestro primer programa, nuestro arranque, Pulso Internacional. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias, Betty. A ti, felicidades. Pásela bien.